Ahí desde Ferro. Y el gobierno nacional ayer juntó narcos, bandas criminales y piquetes, todo en un mismo anuncio. Los ministros de Defensa, Petri, y de Seguridad, Bullrich, anunciaron una serie de medidas, de proyectos de ley que van a enviar al Congreso de la Nación para cambiar algunas reglas de juego a partir del caso de Rosario y de la lucha que declaró el gobierno contra el narcoterrorismo. Pero en el paquete que anunciaron ayer hay de todo. Vamos a empezar a repasar algunas de las medidas. Evidentemente, la más fuerte es la que tiene que ver con la reforma de la Ley de Seguridad Interior, que es el capítulo que le tocó al ministro de Defensa, que es para habilitar a las Fuerzas Armadas a que puedan participar de actividades dedicadas a la seguridad interior. Recordemos que hoy está prohibido, solo pueden hacerlo las fuerzas de seguridad federales o provinciales, y con este proyecto de ley quieren habilitar que las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, o sea, el Ejército, la Armada y también aviación, puedan participar en tareas de patrullaje, de control de personas y vehículos, de prevención de delitos y de aprehensión en flagrancia. Esto es cuando el Consejo de Seguridad defina un territorio en donde hay actividades de terrorismo y puedan intervenir las Fuerzas Armadas. Es bastante polémica la decisión, todavía hay muchas dudas, no se conoce el proyecto de ley porque, por ejemplo, si se decide que en Rosario hay una lucha contra el narcoterrorismo y hay un personal del Ejército que identifica a una persona robando o vendiendo droga, ¿puede intervenir en forma directa y aprenderla? Por ejemplo, un chico que sea lo que se llama los soldaditos de una banda, ¿lo puede ir a aprender un soldado? Eventualmente puede ir a disparar si se crea un enfrentamiento. No se sabe, hay muchas dudas. De hecho, la primera persona desde el propio gobierno que ayer públicamente expresó sus dudas fue la vicepresidenta de la Nación, sí, Victoria Villarruel, aunque desde otro lado, pensando en las Fuerzas Armadas y que pueden llegar a ser, digamos, perseguidas por esto. Escuchá qué decía anoche en una entrevista que daba la vicepresidenta de la Nación. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los 70, ¿no? Pero acá es el narco es un civil. Es el tema del narcotráfico. Pero el narco es un civil para el derecho. ¿No es narcoterrorismo? En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos. ¿No se puede reformar la ley para que funcione de esa manera? Te pregunto. A mí me parece que si vos vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, un narcoterrorista o lo que vos consideres, primero, el plexo legal actual no te lo permite. Se tiene que reformar la ley. No te lo permite. Claramente. No te lo permite. Entonces, la advertencia de la vicepresidenta de la Nación sobre uno de los anuncios de ayer. Hubo más anuncios que también corrieron por parte de la ministra de Seguridad, vinculado a esto lo que llamamos terrorismo, mafias y piquetes. La otra era, pasemos a la segunda placa, que tiene que ver precisamente con perseguir a bandas criminales. De hecho, lo que anunció ayer la ministra Bullrich fue la aplicación de una ley antimafias, copiando el modelo de Italia, donde se incluyen no solamente a bandas de narcotraficantes, sino también de bandas que se dediquen a cometer homicidios, bandas que se dediquen a producir y comercializar pornografía infantil, o secuestros, o extorsión, o trata de personas. ¿Cuál es el fondo de esto? Que cualquier integrante de la banda, ya sea el más pesado o el más perejil, le valga algún tipo de pena. Y cuando no se sabe cuál es la organización o cuál es el delito más grave, a cualquiera de ellos puede valerle la pena mayor que está prevista para ese delito. Es también una medida que es bastante polémica y resistida por algunos sectores que creen que los más débiles de la cadena deben ser tratados como tales. Otro de los anuncios que ayer hicieron los ministros, un registro de ADN. Hoy en Argentina hay registro de ADN para quienes cometan delitos de tipo sexual, violaciones, por ejemplo. Ahora quieren extender la huella genética a todas las personas que ingresan a una comisaría acusados de un delito, no solamente los sexuales, y van a ser registrados en un software que le regaló el FBI a la Argentina para que esto pueda ser utilizado. Por ejemplo, si una persona quedó registrada por un robo y después aparece su huella genética por otro tipo de delitos, para que puedan ayudar para ser esclarecidos. Hubo más anuncios ayer. Legítima defensa. Ya es algo, de hecho, que por lo que viene discutiendo Patricia Bullrich desde el caso Chocobar, ¿se acuerdan? Para darle más
defensa a los efectivos que actúan en el ejercicio de su deber para que, por ejemplo, no solamente puedan utilizar un arma de fuego cuando enfrente tienen un delincuente con arma de fuego, sino también puedan defenderse, por ejemplo, cuando se enfrentan a una banda o a una persona que los supera en tamaño o a una persona que está entrenada para pelear en banda. Quieren darle más herramientas a las fuerzas de seguridad para que no puedan ser perseguidos judicialmente precisamente por el ejercicio de su deber. También es otro de los proyectos de ley que se anunciaron. Hubo más. Penas para antipiquetes. En el mismo paquete, Patricia Bullrich anunció que quiere cárcel para los organizadores de manifestaciones e instigadores de cortes. Es decir, no solamente aplicar la ley antipiquetes al que está cortando, sino perseguirlos con penas de hasta 6 años de cárcel para aquel que instiga a ir a cortar una calle o bien que ofrezca algo, por ejemplo, dinero. Hablaron también de favores sexuales para a alguien que es instigado a ir a cortar una calle. Y hubo también otro anuncio por parte de los ministros en el día de ayer, que es la ley de reiterancia, es decir, cárcel para el que reincide en la comisión de un delito. Hoy la idea de una persona se entiende que se le agrava la pena cuando ya cumplió la pena por un delito y dicen, bueno, esta persona reincidió en el delito, le cabe una pena mayor. Pero tiene que haber cumplido efectivamente la pena de prisión. Lo que se está buscando es que alguien que ya tiene, por ejemplo, presiones en suspenso o también que reiteró varias veces un delito y todavía no tiene una condena, que también pueda quedar en la cárcel. Esto es contra la puerta giratoria de la justicia. Lo mismo ayer anunció, algo que fue también parte de su campaña electoral, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que anunció el envío de la ley de reiterancia para la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía no estamos hablando de los delitos de robo o de un secuestro, porque son delitos que se investigan en la órbita nacional, sino para los delitos que fueron transferidos a la órbita porteña, que estamos hablando de estafas, de violación de domicilio, de portación de armas. El proyecto de ley de reiterancia en la Ciudad de Buenos Aires. Que los delincuentes entran y salen como si nada. ¿Cuántas veces pediste que terminemos con el concepto de la puerta giratoria? Para que esta lógica se acabe, tenemos que dejar el concepto de reincidencia para pasar al concepto de reiterancia. Hoy los delincuentes reinciden porque el sistema, en lugar de dejarlos tras las rejas, los deja en libertad. Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso enviamos a la legislatura un proyecto de ley para cambiar el Código Procesal Penal de la ciudad. Vamos a establecer la reiterancia como causal de prisión preventiva. Esto significa que si detenemos a un delincuente con una causa judicial abierta, tiene que esperar la condena por el nuevo delito que cometió tras las rejas. Es simple. Quien reitera el delito espera su proceso penal preso.